Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer los tipos de corrosión que están integrados por Giovanni Gilmer Segarra Maita, Gianfranco Peñalosa Barrios, Joseph Belmore Valerio Espinosa, Lincoln Huaytán Calixto y quien les habla, Gianpiero Roque Palacios. Corrosión por aireación diferencial. Tiene lugar cuando una pieza metálica se encuentra sometida a una diferencia de concentración de oxígeno, debido por ejemplo al hecho de que un perno esté semienterrado, así como vemos en la imagen. La parte menos oxigenada, o sea la que está incrustada supongamos que es un piso o una superficie de metal, actuará como ánodo, y la más oxigenada, o sea la que está afuera, la que se puede ver en la imagen, como cátodo, generando un flujo electrónico unidireccional provocado por la diferencia de potencial electroquímico. Existen entre la zona anódica y la zona catódica, con la consecuente corrosión en la zona anódica. Ejemplos: suelos con áreas de diferentes grados de permeabilidad, en los cuales pueden coexistir concentraciones diferentes de aire disuelto y por tanto con concentraciones variables de oxígeno. Y otros son suelos con zonas de diferentes grados de humedad, unas más secas y otras más húmedas, de manera que por dicha causa la cantidad de oxígeno de las mismas es diferente. Para estudiar la corrosión por aireación diferencial, se utilizan las cámaras de ensayos desarrolladas por CCI, tales como las que se presentan en la imagen. Estos son llamados cámaras de control de calidad. Ahora le doy pase a mi compañero Franco, que nos va a exponer el siguiente tema. Corrosión electroquímica. Este es el tipo de corrosión más común con la cual nos vamos a encontrar y a la vez es la más agresiva. El proceso de corrosión de estructuras enterradas o sumergidas es de naturaleza electroquímica. La característica fundamental de este tipo de corrosión es que solo ocurre en presencia de un electrolito. El electrolito es el medio de conducción iónica, el cual es necesario para que se lleve el proceso corrosivo. Generalmente suele ser en aguas y suelos. La corrosión es un proceso electroquímico relacionado con el flujo de electrones e iones. Continuando con la exposición, ahora veremos corrosión general o uniforme. Corrosión general o uniforme es aquella corrosión que se produce con el adelgazamiento uniforme, producto de la pérdida regular del metal superficial. Este es el proceso corrosivo más común entre la mayoría de los metales, pero en el acero inoxidable es muy escaso. ¿Cómo se forma? La formación de una capa de óxido de hierro con el tiempo se hace más gruesa, hasta se desprende y inicia una nueva capa. Tipos de corrosión uniforme. Son 4 tipos. La primera, corrosión atmosférica. Se produce por la reacción del metal con los elementos presentes en la atmósfera, como son el oxígeno, el agua, la sal y elementos contaminantes atmosféricos. La segunda, corrosión galvánica. Se produce cuando hay unión entre metales distintos, ya sea física o eléctrica. El metal de menos potencial electroquímico es el que sufre la corrosión. Tercera, corrosión por metales líquidos. Corresponde a una degradación de los metales en presencia de ciertos metales líquidos como el zinc, mercurio, cadmio. Ejemplos del ataque por metal líquido incluyen a las disoluciones químicas, aleaciones, metal a metal. Cuarta, corrosión por altas temperaturas. Este tipo de corrosión, también conocida como empañamiento, sucede en algunos metales que al ser expuestos a gases oxidantes en condiciones de muy altas temperaturas, pueden reaccionar directamente con ellos sin necesidad que éste presente un electrolito. Ahora le doy pase a mi compañero Joseph. Continuando con las exposiciones, tenemos el tema corrosión localizada. Es más difícil de detectar, por lo que supone un mayor riesgo que la generalizada.
Se presenta en puntos concretos del material, según las condiciones del entorno y la propia geometría de la pieza. Esta se subdivide en 4. Corrosión galvánica. La corrosión galvánica es una de las más comunes. Se produce cuando hay unión entre metales distintos, ya sea física o eléctrica. El material de menor potencial electroquímico es el que sufre la corrosión. A mayor zona de contacto entre el ánodo y el cátodo, es más deprisa se corroe la pieza. Corrosión por fisura. Se presenta en zonas estrechas en las que la concentración de oxígeno es menor, por lo que actúan como un ánodo, provocando así la corrosión. Corrosión por picaduras, también denominada pitting, se produce en materiales pasivados, al acumularse agentes oxidantes y aumentar el pH del medio. Se deteriora las capas pasivadas, generando el proceso corrosivo en las zonas localizadas. Corrosión por cavitación. Es la producida por la formación y colapso de burbujas en la superficie del metal, en contacto con un líquido. Y continuando con la exposición, ahora veremos la corrosión microbacteriana. La corrosión ocurre de manera espontánea en todo tipo de materiales de origen artificial, sean metales, plásticos o cerámicos. También es el parcial o completo desgaste, disolución o ablandamiento de cualquier metal por una acción química, incluye el hierro, el acero y otros metales no ferrosos. La corrosión microbacteriana puede definirse como un proceso metabólico bacteriano que origina o acelera la destrucción de los metales mediante microorganismos como enzimas, exopolímeros, ácidos y compuestos volátiles. Actúa en cualquier parte que haya hierro, magnesio o el ion sulfato. Crecimiento y reproducción de las bacterias. Elementos que ayuden a su respiración como el oxígeno, sulfato, nitrato, etc. pH óptimo para cada microorganismo, por ejemplo de 9 a 5 para bacterias, de 1 a 3 para hongos y para las bacterias azules verdes un pH óptimo de crecimiento mayor a 7. Requisitos para la supervivencia de los microorganismos. Nitrógeno formado del nitrato de amonio o de sustancias orgánicas como las aminas. Agua, compuestos orgánicos, fosforoxalatos, pH, temperatura y concentración de oxígeno, etc. Tipos de metabolismo microbiano. 1. Por la forma en la que el organismo obtiene el carbono para la construcción de la masa celular. Autótrofo, donde el carbono se obtiene del dióxido de carbono. Heterótrofo, donde el carbono se obtiene de compuestos orgánicos como la glucosa. Y el mixtótrofo, donde el carbono se obtiene tanto de compuestos orgánicos como fijando el dióxido de carbono. Segundo, por la forma en la que el organismo obtiene los equivalentes reductores para la conservación de la energía o en las reacciones biosintéticas. El litótrofo, donde los equivalentes reductores se obtienen de compuestos inorgánicos. Y el organótrofo, donde los equivalentes reductores se obtienen de compuestos orgánicos. El tercero, por la forma en la que el organismo obtiene la energía para vivir y crecer. El quimiótrofo, donde la energía se obtiene de compuestos químicos externos. Y el fotótrofo, donde la energía se obtiene de la luz. Gracias.